porque la ciencia nos acompaña todos los días. Es momento de compartir conocimiento y hablar con científicos para entender el funcionamiento del universo, el mundo que nos rodea y los fenómenos sociales. Salimos del laboratorio y nos vamos a la cafetería virtual de la UFRO para hablar todo sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. Porque el café sabe mejor con ciencia. Comienza un nuevo episodio del Café Científico en Línea. Conduce Alex Seguel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al episodio 10 del Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera. Hoy día vamos a estar hablando sobre el estigma de la obesidad. ¿Cómo afecta a las personas sufrir esta estigmatización? ¿Afecta de manera distinta a hombres y a mujeres? Vamos a conversar con Daniela Gómez, doctora en psicología y actual investigadora de la Universidad de la Frontera. En Efecto Ciencia vamos a hablar sobre la importancia y la correcta lectura de los datos, la interpretación de los datos, cómo convertir las cifras y los datos en información útil y con sentido. Es lo que vamos a estar hablando con el doctor Ernesto Laval, ingeniero en computación, doctor en educación y además especialista en visualización de datos. Y en la cápsula científica Explain de esta semana nos vamos a ir al pasado para entender la batalla de las corrientes, la corriente alterna y la corriente continua. Una batalla que dio lugar a la Gran Guerra de las Corrientes, la cual tuvo como resultado que hasta el día de hoy las grandes compañías eléctricas no dejen de crecer y generen energía de forma más eficiente. ¿Qué pasó entre Nikola Tesla y Thomas Edison? ¿De qué se tratan sus propuestas? Acompáñennos en este viaje al pasado, en este viaje en el tiempo, para entender estas respuestas y otras en la cápsula Explain de esta semana. Ya pueden comenzar a acompañarnos, a seguirnos a través del streaming que está apareciendo en el Facebook de Ufromedios, a través de la señal 38.1, de la televisión digital, la señal de Ufrovisión, y a través de la señal online, de la transmisión online también de Ufromedios en ufromedios.cl, para llevarles todos los contenidos de ciencia, investigación, tecnología e innovación en el Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera de este ciclo 2020, que en su episodio 10 está listo para comenzar. Bienvenidos. Porque la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de la Universidad de la Frontera aporta a nuestra sociedad y tiene impacto. Esto es Impacto UFRO en el Café Científico. Los últimos datos publicados por la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, muestran que el 74% de la población adulta en Chile sufre sobrepeso u obesidad. Esto nos sitúa en el país de la OCDE con más alta tasa de obesidad y sobrepeso, por encima incluso de México, que tiene el 72,5%, y de Estados Unidos con el 71%. La obesidad no solo se trata de un problema estético, ya que es reconocida actualmente como una enfermedad crónica por la Organización Mundial de la Salud. Ha estado presente en nuestro país desde hace ya varios años, preocupando no solamente a la población, sino que también a las autoridades. Es un problema de salud pública porque principalmente tiene asociado algunas condiciones con respecto a la diabetes, a la presión arterial y también el aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares. A lo que se suma también el estigma social con el cual deben cargar las personas que la padecen. Para hablar precisamente de la visión de la obesidad como un estigma social, hoy día nos acompaña la doctora en psicología de la Universidad de la Frontera, doctora Daniela Gómez Pérez, para que conversemos sobre este interesante tema. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida al Café Científico en Línea de la UFRO. Hola Alex, muchas gracias. Gracias por la invitación, en realidad, a poder colaborarles en este tema que a mí me gusta tanto. Y es súper interesante igual, así que muchas gracias por acompañarnos. Daniela, ¿cómo pudiésemos definir básicamente en términos generales qué es lo que es el estigma de la obesidad? Mira, la verdad es que el estigma es una experiencia que sufren las personas debido a su peso corporal. Y esta experiencia tiene algunas características que no son para nada positivas, son más bien negativas, porque incluye, por ejemplo, prejuicios, sesgos, conductas que son discriminatorias, actitudes que son negativas hacia personas con motivo de su peso corporal. Entonces, la verdad es que son experiencias relativamente frecuentes que sufren las personas, pero que engloban una serie de cuestiones más bien negativas.
Ya, y ahora, ¿esto cómo se ve reflejado en las personas que sufren esto, por ejemplo, estos episodios de discriminación? ¿Sienten una forma emocional? ¿Tienen una carga psicológica emocional? ¿Es conductual? ¿Cómo lo manifiestan ellos también? Mira, la verdad es que este tipo de experiencias generan consecuencias a distintos niveles. Se ha considerado que las experiencias de estigmatización son una fuente de estrés súper importante para las personas y en ese sentido las consecuencias que tiene el estrés en general o la discriminación en general son bastante negativas en las distintas dimensiones o esferas que nosotros queramos estudiar el fenómeno. Específicamente cuando hablamos de estigmatización por el peso, lo que ocurre aquí es que hay una serie de consecuencias a nivel fisiológico, por ejemplo, en donde las personas experimentan más estrés y al experimentar más estrés liberan más cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés que además influye en la ingesta alimentaria. Entonces ahí tú tienes una consecuencia que es fisiológica, pero que va a generar una conducta alimentaria desajustada debido a esta experiencia. Además, como es una experiencia negativa, a nivel afectivo, por ejemplo, va a gatillar o detonar emociones que son bastante negativas, como la frustración, la rabia, contra la situación estigmatizante o la persona que te estigmatiza, pero también contra ti mismo, porque de alguna manera podría generar sentimientos de culpa, frustración, insatisfacción, por ejemplo, con la imagen corporal o con la satisfacción que yo tengo respecto de mi propio cuerpo, y esto claramente va en desmedro de la valoración que nosotros hacemos de nosotros mismos. Entonces, si tú te fijas como a nivel fisiológico, conductual y afectivo, estas experiencias tienen un correlato que es bastante negativo y que justamente va a influir en aquello que nosotros pudiéramos esperar que es lo que queremos cambiar, Claro, justamente es la como un conducta círculo. alimentaria. Es como un círculo, al final sufres consecuencias que te llevan a volver a empezar en este problema. Y con respecto a eso, Daniela, en el tema del relacionamiento con los demás y con el estado de ánimo, entonces tienen directa relación con lo que está padeciendo la persona. Sí, la verdad es que la evidencia tanto que hemos obtenido acá localmente como la evidencia que podemos ver de otros países muestra que el experimentar emociones negativas debido a situaciones de discriminación, en particular por el peso, va a generar que, por ejemplo, tú tengas una mayor tendencia a la ingesta alimentaria de alimentos de mala composición, de alguna manera alimentos que son poco saludables, que nosotros podríamos llamar. ¿Y por qué? Porque existe este fenómeno de la alimentación emocional, comfort food o alimentación reconfortante, ¿cierto? En donde claramente se ha demostrado que cuando nosotros experimentamos emociones negativas por cualquier motivo, aquí no te estoy hablando solamente de situaciones de discriminación por el peso, pero cuando uno lo pasa mal, en el fondo, tú tienes cierta tendencia a querer experimentar emociones un poco más placenteras, y la comida es una de las fuentes de esta experimentación de emociones más placenteras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay estigmatización asociada al peso? Que las personas experimentan emociones que son negativas y entonces eso también gatilla que tú quieras ingerir alimentos de mala composición, altos en grasa, por ejemplo, o en azúcar, que no son tan saludables. Daniela, con respecto a lo que estás mencionando sobre específicamente la discriminación, ¿hay antecedentes, a lo mejor no en nuestro país, pero sí a nivel global, con respecto a la obesidad? ¿Efectivamente discriminamos a quienes tienen sobrepeso de manera evidente, que las personas lo perciben de esa manera, independiente que sea por problemas estéticos o de salud, la razón de la obesidad? Mira, la verdad es que hay evidencia que demuestra tanto en Chile como fuera que las personas que tienen exceso de peso sufren frecuentemente este tipo de experiencias. Y a lo mejor cuando hablamos de experiencias quizás estamos pensando en algo un poco más dramático, más evidente, pero la verdad es que la percepción que tienen las personas que han sido discriminadas por estos motivos es debido a pequeños comentarios que se hacen, y en ese sentido, por ejemplo, tú mismo, todos hemos estado en situaciones sociales en donde se pone la atención en el peso, en que alguien ha subido un poco de peso, en que la comida te queda apretada, o sea, la ropa, perdón, te queda apretada,
apretada, o en que se hacen comentarios respecto de si tú te vas a repetir un plato, por ejemplo, que son como situaciones bastante cotidianas que en el ámbito social ocurren a nivel familiar, a nivel de grupo de pares, laboral incluso, pero también hay otro tipo de situaciones que son más bien físicas, en donde las personas con exceso de peso enfrentan este tipo de discriminación. Por ejemplo, yo te podría mencionar que en los centros de salud no siempre hay aparatos médicos que resistan en el fondo a personas que tienen un exceso de peso muy grande. El mismo tomador de presión que tiene un brazalete, sí, ¿cierto?, en donde tú tomas la presión, tiene que ser un tomador de presión distinto para personas que tienen obesidad grado 3, por ejemplo. Y muchas veces los hospitales o las clínicas no cuentan con estos implementos. Entonces, cuando tú le vas a tomar la presión a una persona que tiene exceso de peso a ese nivel, tú lo sometes a una situación de estigmatización si es que ese brazalete no logra cubrir su brazo, ¿te fijas? Entonces hay una serie de situaciones, aparte de, por ejemplo, no sé si alguien va a tomar un colectivo y se sube una persona de gran peso corporal, como es tan evidente, ¿cierto?, el peso en las personas, está sujeto o expuesto a miradas o a comentarios o a que nadie se quiera sentar al lado, ¿te fijas? Incluso a veces están tomando la locomoción colectiva y esta ni siquiera se detiene. Entonces, la verdad es que son experiencias que ocurren más frecuentemente de lo que uno se imagina. De lo que uno espera, efectivamente. Daniela, además con el contexto de pandemia, de confinamiento, la semana pasada también estuvimos conversando con investigadores que nos conversaban de estos cambios en los patrones alimenticios. También se ha visto afectado justamente este parámetro de peso y efectivamente la presión social, como dices tú muchas veces, hace a llevar comentarios que probablemente no todas las personas las reciben de la misma manera y pueden haber ahí casos bastante delicados de estigmatizar estas situaciones. Exactamente, Alex. Hay ahora una preocupación importante por el peso en el peor momento, porque la pandemia genera, el confinamiento te va a generar ansiedad, te va a generar estrés y efectivamente eso puede generar que tú tengas una alimentación menos saludable. Entonces, en este momento en particular estamos enfrentando una cuestión súper compleja porque eso acrecienta en el fondo la preocupación que hay en torno al peso corporal y eso puede desencadenar trastornos de la conducta alimentaria, mayor síntomas asociados a la ansiedad, por ejemplo, o al estrés. Entonces las consecuencias son absolutamente más graves en este contexto en particular. Por otra parte, debido al confinamiento hay muy pocas experiencias o rutinas habituales que tú puedas desarrollar tal cual como antes. Entonces, nuevamente, esta idea de que el foco del placer está asociado a la comida, por ejemplo, también está presente, porque finalmente en la casa es lo que tú tienes disponible. No puedes salir a juntarte con amigos libremente, no puedes hacer cenas familiares, celebraciones, ¿cierto? Entonces todo se va reduciendo al espacio de confinamiento en el que tú te encuentras. ¿Y esta estigmatización es de igual manera para hombres y mujeres? Me da la impresión que no, pero no tengo el antecedente. Sí, mira, acá, mi proyecto espera poder comprobar si es que es así o no acá en nuestro contexto en particular, pero lo que nosotros hemos podido observar afuera es que efectivamente las experiencias de discriminación ocurren tanto en hombres como en mujeres. No es que no ocurran para uno o para otro. La diferencia está en las consecuencias que genera. Evidencia que hemos podido revisar de otros países muestra que, por ejemplo, las mujeres suelen ver más afectada su autoestima y su autovaloración debido a este tipo de experiencias. De alguna manera, para los hombres no hay tanta internalización de estos mensajes que son dañinos, en cambio las mujeres sí. Por otra parte, también lo que se ha estudiado fuera es que las recomendaciones médicas son distintas si es que tú eres hombre o mujer, independiente que tengas el mismo índice de masa corporal. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo a la consulta de un profesional de la salud que atiende problemas relacionados con el peso, por ejemplo, pueden llegar personas hombre y mujer con el mismo índice de masa corporal, sin embargo las recomendaciones son mucho más exigentes para ellas que para ellos. Entonces, bueno, ahí también nosotros podríamos hipotetizar, ¿verdad?, que las exigencias en cuanto a la apariencia son mucho más
exigentes a lo mejor, o son mucho más rígidas para las mujeres que para los hombres, y por eso entonces podríamos encontrar diferencias, pero en nuestro contexto en particular todavía no tenemos evidencia científica que nos pueda decir efectivamente son distintas, pero todo hace pensar que sí lo Es son, así. que sí hay diferencias, sí. Estamos conversando con la doctora Daniela Gómez, doctora en psicología e investigadora de la Universidad de la Frontera, sobre la estigmatización social de las personas obesas y los impactos que esto puede tener en sus vidas. Daniela, en el caso de personas con sobrepeso es más difícil reconocerse justamente con obesidad como para poder pedir ayuda desde el punto de vista psicológico, como para poder aceptar esto. Sí, la verdad es que actualmente para clasificar a alguien con sobrepeso y obesidad nos basamos en el índice de masa corporal. Hemos hablado igual durante estos minutos, ¿cierto?, harto sobre el peso, y si bien el peso es un proxy de la obesidad, o sea, la verdad es que obviamente para poder determinar que una persona tiene sobrepeso o obesidad necesitamos saber su peso corporal y en el fondo estimarla en función de su estatura. La verdad es que el peso es un número, Alex, y también yo creo que es importante entender que la composición corporal es lo importante. Yeah. De alguna manera, el peso es un proxy, pero no necesariamente. Pueden haber personas que efectivamente tengan sobrepeso, pero que a lo mejor su cuerpo está funcionando bastante bien y no han desarrollado ninguna complicación, por ejemplo, asociada a la hipertensión, a la diabetes. No es lo típico. En general, la obesidad suele conllevar este tipo de enfermedades y complicaciones cardiovasculares. Pero es importante poner atención, por ejemplo, a el nivel de grasa corporal que nosotros tenemos, el nivel de desarrollo de nuestra composición de nuestros músculos, el músculo esquelético, por ejemplo. Todos esos datos son importantes para que nosotros podamos sentirnos saludables y estar saludables efectivamente. Y en ese sentido, obviamente una persona que tiene sobrepeso puede tener más dificultades, primero, de reconocer que este es un problema que puede estar dañando otros sistemas de nuestro organismo. Y también puede ser una persona que piense que todavía está muy lejos de desarrollar enfermedades crónicas como las que hablábamos, porque lamentablemente tanto la hipertensión como la diabetes, que son las principales comorbilidades con la obesidad, son enfermedades bastante silenciosas, no hay una sintomatología tan clara que uno puede identificar rápidamente. Entonces, claro, por una parte tú tienes el peso y puedes decir, sí, en realidad la ropa necesita una talla más, ¿verdad? Me queda un poco más apretado, estoy comiendo más, pero no necesariamente tener un problema en ello. Entonces, podríamos pensar que efectivamente esto podría retardar el que tú te monitorees o adoptes conductas un poco más saludables de tu estilo de vida. Perfecto. Daniela, el año pasado te adjudicaste un proyecto Fondesit de iniciación en relación justamente al estigma de peso en estudiantes universitarios. Si nos puedes contar un poquitito sobre esta iniciativa, es súper interesante, y en qué etapa también está este proyecto. Mira, este proyecto está en una etapa súper inicial, porque efectivamente me lo adjudiqué a fines del año pasado y este es el primer año de ejecución. Sin embargo, pese a que todo estaba planificado para iniciar en los meses de abril y mayo de este año, vino la pandemia, sí, y eso llevó a una reestructuración súper importante. En este momento actual, nosotros estamos trabajando en la transformación de todo el protocolo de investigación del primer estudio, porque este proyecto incluye 3 estudios. El primero de ellos es de corte más bien cualitativo, y para este estudio estamos transformando todo el proceso de manera virtual, porque creemos que vamos a tener que hacerlo de manera remota debido a la contingencia. Y los meses previos hemos estado trabajando en divulgación científica asociada a, resultados que yo misma he podido obtener en estudios que he hecho previamente con el desarrollo de mi doctorado. Entonces hemos estado haciendo divulgación de esos resultados y también de evidencia que ya contamos, principalmente desarrollada en Estados Unidos, ¿cierto?, o en algunos países de Europa, respecto del estigma por el peso, y hemos estado trabajando en eso actualmente. Y el proyecto justamente lo que busca, y por eso es que tiene una fase cualitativa inicial, es poder describir cómo son estas experiencias de estigmatización en Chile, en nuestro contexto, porque si bien nosotros sabemos que fuera lo que ocurre es que hay comentarios asociados al peso, de alguna manera hay cierta como libertad para opinar del peso de las personas, ¿ah? En general uno no opina tanto de la apariencia, a lo mejor explícitamente no lo hace, ¿cierto? Pero del peso sí, es como que está permitido que las personas puedan decir, oye, subiste de peso, oye, que estás flaco, oye, que estás flaca, y la verdad es que
eso es algo que nosotros debemos erradicar. Entonces, el objetivo de este proyecto es, primero, conocer si esas experiencias son tal cual como se han descrito en otros contextos, porque en la medida que conocemos cómo son estas experiencias de discriminación, también podemos nosotros intentar erradicarlas, ¿cierto? Y poner el énfasis en que no es bueno hacer estos comentarios. Entonces, este estudio pretende justamente obtener evidencia que sea local, pero inicialmente queremos saber cómo es este proceso de estigmatización, cómo lo viven las personas en nuestro contexto en particular. Daniela, súper... Y por supuesto, determinar si es que hay diferencias entre hombres y mujeres, que eso es algo que al menos a mí me interesa personalmente, porque yo creo que sí las hay, y entonces es importante ver cómo opera tanto para hombres como para mujeres y cuáles son las consecuencias que esto genera. No, solo iba a reforzar lo que estabas comentando, que la verdad es súper interesante. Siempre sentimos esta libertad, como dices tú, de opinar sobre el peso corporal de las personas sin mayor tapujo. Son comentarios que son gratuitos muchas veces y que no sabemos efectivamente cómo pueden estar afectando emocional o psicológicamente a la otra persona. Por lo tanto... Sí, y lo otro, Alex, perdón de reforzar allí, es que el cuerpo es algo personal, ¿te fijas? Es algo íntimo, es algo privado, y es algo con lo que cada persona lucha, y hay luchas que son individuales en relación a sus cuerpos. Entonces, el que otros y otras personas opinen de él, se burlen de él, genera un daño interno súper importante y que afecta obviamente a esa persona en la dimensión más íntima. Entonces, de pronto, cuando nosotros vemos adolescentes que desarrollan trastornos de la conducta alimentaria, niños, por ejemplo, que son víctimas de bullying en contextos escolares por el peso que tienen, tú no te imaginas en ese momento, cuando escuchas ese comentario, el daño que puede estar generando en esa persona o lo que pueda detonar a futuro en la salud de esa persona, ya sea tanto física como mental. Entonces, por eso es que es importante cuestionar un poco esto, atender. Yo en la red social que tenemos hemos puesto el énfasis, por ejemplo, en los memes que se comparten. Hoy en día que está todo virtual, tú compartes memes todo el tiempo y te burlas de cosas y se hace muy masivo. ¿Y cuántos de estos memes son en relación al peso corporal? ¿Y qué sabes tú si ese meme que se viralizó, ¿verdad?, en relación a esto, cae en un celular de una adolescente o de un adolescente que está enfrentando un problema severo producto de esto, que tiene una anorexia, por ejemplo? Entonces, creo que ahí hay una responsabilidad colectiva respecto de entender que no podemos hablar tan fácilmente, no tenemos la libertad de hacerlo tan fácilmente, ¿cierto?, respecto de los cuerpos de las personas. Es muy delgada la línea entre el humor y lo que puede estar generando también un daño irreversible en muchas personas que lo pueden tomar de una manera bastante preocupante. Daniela, ahora, ¿cómo educamos? Yo sé que esto es parte del proyecto, necesitamos tener los antecedentes, como decías tú, también dentro del contexto, pero ¿cómo vamos educando a la población, a las nuevas generaciones, sobre todo para poder no estigmatizar justamente a personas que tengan sobrepeso u obesidad? Mira, yo creo que un área importante es entender que la obesidad es una enfermedad. Ya no es algo volitivo, no es algo en donde las personas sean 100% responsables, es decir, hay muchos factores que confluyen en que una persona desarrolle obesidad, desde factores genéticos, desde vivir en ambientes obesogénicos, factores conductuales, ¿cierto?, familiares, etc. Entonces, primero entender que la obesidad no es algo voluntario, es decir, no es que la persona esté gorda porque quiere estar gorda, ¿te fijas? Hay allí una serie de cuestiones que están influyendo y que pueden ser, por ejemplo, desde económicos, porque sabemos también que los alimentos más saludables tienen un alto costo. Entonces, hay cuestiones desde todas las áreas en que tú las mires, que puedes identificar y que puedan influir en que una persona esté desarrollando exceso de peso. Entonces, primero entender que no es tan sencillo, que no es tan fácil como decirle a alguien, oye, pero deja de comer o no comas tanto, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento. Otro elemento importante es entender que las personas, es muy fácil que tú generes un impacto negativo en otro, es muy fácil que tú, al discriminar a otro, estés generando consecuencias muy negativas. Yo tengo la impresión que hoy en día, por ejemplo, es muy fácil discriminar a las personas por distintos motivos, pero por el peso ya lo hemos conversado, ¿cierto? Entonces, es súper importante entender que las experiencias de discriminación son experiencias que dañan a otro. Entonces, uno tiene que hacerse responsable de los comentarios que emite, de las acciones
relaciones que tiene o de las conductas que tiene con otras personas. O sea, desde eso yo creo que es importante educar en el sentido de respetar los límites y respetar al otro tal cual es, sin querer traspasar esta barrera de lo que es íntimo y de lo que es privado. Por otra parte, también creo que es importante que nosotros nos cuestionemos justamente estas cosas que pueden ser detalles, ¿ah? Pueden ser detalles el compartir un meme. Yo no digo que no haya que tener sentido del humor, claramente hay que tenerlo, pero tenemos que cuestionarlo, o sea, tenemos que nosotros poder decir, oye, esto puede dañar a alguien, o sea, esto es algo que puede estar teniendo un impacto súper negativo, entonces al menos yo no ser parte de eso, ¿te fijas? Y creo que en esa educación hay que hacerlo a nivel global a toda la población, o sea, no necesitamos que la persona que tiene exceso de peso, que está con un proceso probablemente interno de lucha importante para poder tener una mejor salud, tenga que además preocuparse de afrontar de manera distinta estos mensajes, ¿no? O sea, tenemos que ayudarlos y parte de la ayuda es justamente que la población en general no tenga estos comentarios, no opine del cuerpo, que aprendamos a responder, aunque culturalmente a lo mejor está tan arraigado, bueno, tenemos que entonces desarraigarlo y entender que no podemos opinar del cuerpo de otras personas. Exactamente. Yo creo que esas son algunas tareas como súper importantes que tenemos que hacer. Y lo otro también que se puede hacer, creo yo, es que cuando nosotros tenemos, porque la obesidad, tú lo dijiste, en los adultos es más del 70%, entonces también nosotros tenemos que pensar en las características de la forma de relacionarnos que nosotros tenemos como adultos y con niños también, en cuestionar, por ejemplo, bueno, ahora estamos de forma remota, pero cuando estamos trabajando presencialmente y hay una reunión, ¿cuáles son los alimentos que están disponibles en esa reunión? Son alimentos muy poco saludables, que tienen un montón de sellos, porque es lo más fácil de adquirir, ¿cierto? Pero esas son cosas que nosotros podemos cambiar y son cosas que nosotros podemos entonces tener un impacto positivo en enseñarle a las personas a que podemos tener un snack de frutas, por ejemplo, o de cuestiones que sean más saludables. O sea, a lo mejor tenemos que también cuestionar cuáles son los alimentos que se consumen en celebraciones. O sea, yo de pronto veo cómo son las celebraciones de los cumpleaños infantiles y la verdad es que dejan bastante que desear porque los alimentos que se comparten ahí no son para nada saludables. Entonces, ¿qué le estás enseñando tú a esos niños, te fijas? Y niñas. Entonces yo creo que hay una serie de cosas que nosotros podemos hacer como sociedad, desde mirar nuestra propia conducta, desde favorecer esas instancias de compartir a lo mejor, que no estén centradas en los alimentos, y bueno, si van a haber alimentos que sean de mejor calidad, ¿te fijas? O sea, sí, creo que hay pequeñas cosas que podemos ir haciendo. Daniela, tenemos que ir cerrando, pero no quiero terminar la conversación sin consultarte, y esto como opinión personal. Las nuevas generaciones, los niños, ¿notas que ha ido avanzando el tema de estigmatizar por diferencias? Lo hemos visto en otros temas, probablemente es así, pero me gustaría también conocer tu opinión. ¿Puede ser un tema también generacional? Mira, la verdad es que yo no tengo tanta evidencia respecto de niños, no he estudiado qué es lo que pasa con niños acá en Chile al respecto, pero lo que sí tenemos son cifras súper alarmantes respecto del peso de los niños, o sea, la obesidad infantil también es un problema en nuestro contexto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente en niños tú te encuentras, al menos en establecimientos educacionales, que ellos efectivamente establecen ciertas dinámicas de interacción con sus compañeros, en donde muchas veces estas dinámicas son discriminatorias. Yeah. Allí obviamente nosotros podemos pensar en un poco valóricamente qué es lo que se les ha enseñado o cómo los padres o los cuidadores que están a cargo de estos niños y niñas han transmitido la importancia de respetar a otros, pero efectivamente tú encuentras que muchas veces los problemas o el bullying que ocurre es por motivos de discriminación, ya sea por el color de piel, por la procedencia, ¿cierto? O por las características físicas que tienen. Ahora, sí creo que estamos avanzando. Yo creo que hoy en día podemos ver que hay un avance en poder visibilizar el respeto por los otros. Hay una ley Zamudio, por ejemplo, que surge a partir de la discriminación y que en el fondo lo que busca justamente es decir, oye, bueno, legalmente tenemos que hacernos cargo de esto y por lo menos de esta manera prohibir o impedir que la discriminación ocurra. ¿Por qué? Porque tiene graves consecuencias. Entonces yo creo que se han hecho acciones en pos de no discriminar, pero obviamente hay todo un trabajo cultural, familiar, ¿cierto? Colectivo que tenemos que hacer respecto de darnos cuenta, probablemente primero identificar que efectivamente con este comentario estamos discriminando, estamos dañando o estamos teniendo una conducta que no es correcta, no es adecuada.
Muchas gracias, Daniela. La verdad es que el tema es muy interesante. El mensaje que también dejamos hoy día es importante, respetarnos como somos, asumir también las diferencias que tenemos unos con otros y también, como decías tú, no opinar con tanta facilidad, muchas veces por el cuerpo de otra persona, que es algo tan íntimo de cada uno, sin conocer efectivamente cuáles son estas razones para poder estar pasando o atravesando problemas de sobrepeso, de salud, etcétera. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Gracias a ti por la invitación. Que Que estén estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao. Porque la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de la Universidad de la Frontera aporta a nuestra sociedad y tiene impacto. Esto fue Impacto UFRO en el Café Científico. En el siguiente bloque vamos a estar conversando con el doctor Ernesto Laval, ingeniero en computación, doctor en educación y además especialista en visualización de datos. Cómo convertir cifras, datos, números en información útil y con sentido es lo que vamos a estar hablando con el doctor Laval, quien no solamente ha estado compartiendo información relevante en estos tiempos de pandemia en sus redes sociales, sino que también el año pasado durante el conflicto social, y también datos e información del sistema educacional de nuestro país que compartió y que trabajó durante el año 2019. Y luego de la pausa vamos a estar yéndonos al pasado con el equipo de Explain. Viene la cápsula científica donde vamos a entender la batalla de las corrientes. ¿Qué pasó entre Thomas Edison y Nikola Tesla, que finalmente derivó en que las grandes compañías eléctricas hoy día no dejen de generar energía de forma más eficiente? Vamos a estar aprendiendo estos conceptos con respecto a la corriente, a la energía, en la cápsula Explain de la semana que viene después de la pausa. Ya volvemos. Aprovecha de prepararte un café, que ya regresamos con el Café Científico UFRO. Estamos de regreso para seguir hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación. A continuación, la cápsula Explain de la semana en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. La rivalidad entre Nikola Tesla y Thomas Edison es sin lugar a duda una de las más grandes y conocidas en el área de las ciencias. Ambos científicos durante largos años mantuvieron un enfrentamiento basado en cuál sería el gran invento del futuro, dando lugar a la famosa Guerra de las Corrientes. Mi nombre es María Javiera Guarda y en esta oportunidad viajaremos al pasado con un gran objetivo: conversar con el Dr. Thomas Brown, amigo de Nikola Tesla. ¿Qué sucedió durante esa batalla de titanes de la electricidad? Súbete con nosotros a la próxima cápsula Explain y viajemos en el tiempo. ¿Nos acompañan? ¿Dónde estoy? Quizás nos fuimos muy atrás en la línea temporal. Oh, cierto, aquí no funciona. ¿Estoy perdida? ¡No! ¡Ahí está! ¡Dr. Brown! Dr. Brown, soy María Javiera Guarda, no tengo mucho tiempo y vengo desde el año 2020, año del coronavirus. ¿Corona qué? Lo siento, ese no es el punto, pero vengo del Café Científico, programa de divulgación científica del futuro. Estoy aquí porque todos queremos conocer una historia en especial. ¿Qué ocurre entre Nikola Tesla y Thomas Edison según la conocida Guerra de las Corrientes? Señorita Guarda, yo podría contarle la historia solo si promete confidencialidad. Por supuesto, solo lo compartiré con unos pocos científicos del futuro. Lo recuerdo. Tesla llegó a Nueva York en 1884, con 28 años y una carta de recomendación para Edison, escrita por uno de los colaboradores de este en Europa. Querido Edison, conozco a dos grandes hombres. Usted es uno de ellos y el otro es este joven. A Edison, este muchacho no le causó buena impresión, pero terminó contratándolo. La primera tarea que le encomendó fue que encontrara una manera de mejorar su sistema de corriente continua. Si lo conseguía, le dijo, le recompensaría con $50,000. Antes de eso, Edison ya había presentado una bombilla incandescente. Este sistema novedoso, el cual esperaba que estuviera en todos los hogares americanos. Sin embargo, tenía bastantes errores, como por ejemplo,
derretía los cables ya que la energía iba en una sola dirección. Es por esto que puso a prueba Tesla con este nuevo proyecto para arreglar estos errores. Al poco tiempo de trabajar juntos, las diferencias se transformaron en conflictos. Edison carecía de educación formal, por lo que todos sus inventos se basaban en prueba y error. Tesla, en cambio, poseía una sólida formación y era capaz de resolver mentalmente los problemas técnicos que surgían sin recurrir a lo práctico, lo que sacaba de quicio a su colega. Se cree que por este motivo, cuando Tesla le anunció a Edison que había solucionado su problema, este no le creyó. Rechazó y menospreció su propuesta, y además se negó a pagarle la recompensa prometida, alegando a que había sido solo una broma. Furioso y decepcionado, Tesla se marchó. En el año 1888, Tesla realizó demostraciones de su proyecto de corriente alterna en el Columbia College de Nueva York. Es así como la compañía Westinghouse se interesó y compró sus patentes para dínamos, motores y transformadores de corriente alterna. Es aquí donde comenzó la competencia comercial de las corrientes, entre la General Electric con Edison y la Westinghouse Corporation con Tesla. Posterior a esto, en el año 1893, en la Exposición Universal de Chicago, los organizadores buscaban iluminar el recinto e invitaron a Edison y a Tesla. Ambos sistemas se expusieron en esa feria. Edison, al encender el interruptor de su bombilla incandescente, todas las luces de Chicago se atenuaron, a diferencia de Tesla, que demostró todo un espectáculo con su corriente alterna. Esta era transportada a largas distancias, reducía el coste de implementación en un 50%, era libre del enjambre de cables y sin pérdida de energía, imponiéndose como el mejor sistema para electrificar el país. En el año 1903, Edison, como uno de sus intentos desesperados, ocupa corriente alterna en Topsy, elefante de un circo. Topsy muere por una descarga de 6.000 voltios como un intento inhumano para infundir un mensaje de terror sobre la corriente alterna. Sin embargo, esta siguió su imparable implementación, convirtiendo a la ciudad de Buffalo en la primera de América en ser iluminada con este sistema, reemplazando definitivamente al proyecto de Edison. Edison decía: "El presente es mío", y como bien dice mi buen amigo Tesla, el presente es suyo, el futuro es mío. Señorita Guarda. Dr. Brown, fue una increíble historia, pero se me acaba el tiempo y debo volver. Muchísimas gracias. Año 2020, coronavirus. Si te gustó esta historia y quieres realizar más viajes al pasado o al futuro, cuéntanos con el hashtag #CápsulaExplain. Recuerda, gracias a la corriente alterna, nos podremos ver en un próximo capítulo de Café Científico. Esto fue la cápsula Explain de la semana en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Qué gran cápsula que nos trajo el equipo de Explain esta semana. Nos fuimos al pasado para entender varios procesos y temas que en esa época nos aportaron estos dos grandes científicos y que además sus investigaciones y sus hallazgos tienen importancia hasta el día de hoy y para todos nosotros. Pueden volver a revisar esta cápsula, la pueden compartir, va a estar disponible en ufromedios.cl y además en las redes sociales del Café Científico que están en pantalla. Ahora nos vamos a Efecto Ciencia para conversar con el doctor Ernesto Laval sobre datos, sobre cifras, cómo convertir o cómo interpretar esta información en datos útiles y con sentido. Es lo que vamos a hablar con el doctor Ernesto Laval, quien ya está vía Zoom para conversar en Efecto Ciencia. Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta. Esto es Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO.
En general, los datos son un conjunto de números que los componen y la información es el resultado de la organización de estos para cumplir un objetivo. Cómo transformar datos o convertir estos en información útil y con sentido es lo que realiza el doctor Ernesto Laval, ingeniero en computación y doctor en educación por la Universidad de Brighton, Inglaterra, y especialista también en visualización de datos. El doctor Laval no solo ha compartido y analizado información según datos en pandemia, sino que también sobre el conflicto social, el proceso constituyente y el año 2019 también datos relevantes en el ámbito educacional, sobre todo el análisis de los perfiles de los estudiantes universitarios chilenos en relación a la vulnerabilidad y al ranking escolar. Ernesto, bienvenido al Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar acá. Gracias. Ernesto, en general, partir por contextualizar un poco lo que haces tú con los números, con las cifras. Comentaba yo al principio, es bastante abstracto a veces entender cuando se publican números que no tienen mucha interpretación, y es justamente lo que tú haces, es tomar información que probablemente esté disponible, que sea pública, pero que nos es mucho más fácil entenderlo cuando viene con un análisis o con una interpretación detrás. ¿Cómo es el proceso que realizas tú también para poder ir entregando información que nos permita a nosotros tomar decisiones? Mira, a ver, quizás partir por un poco de lo que me motiva a mí, y voy a llegar a tu pregunta. Siempre me ha traído el tema de poder crear puentes, sobre todo cuando uno se ha especializado en temas de tecnología. Yo estudié ingeniería en computación originalmente y siempre veía de que cuando uno es especialista en tecnología hay una tremenda brecha con la gente del otro corriente, claro, de otras áreas. Entonces, ¿cómo acercar la tecnología? Cuando uno ve el tema de la información y el tema de los datos, yo creo que también se produce esa brecha, de que hay algunos que, sobre todo los que están en el mundo más científico, el mundo más ingenieril o numérico, que les puede salir más fácil, de alguna manera, leer una tabla e interpretarla. Pero hay mucha gente que le cuesta entender cuál es el mensaje que hay detrás. Yo creo que este es un problema con muchas organizaciones. Cuando uno ve las universidades, los ministerios, las Naciones Unidas, todos tienen muchos datos. Hoy día es muy fácil tener datos. Lo que es difícil es poder leer la historia que cuentan esos datos. Y cuando uno mira la información, y hay un par de hints, de pistas que uno puede dar. Es primero, a veces te pone una tabla con 16.000 datos. Yo me acuerdo cuando empecé a ver los datos de educación, cuando uno decía cuáles eran las carreras que habían en Chile, habían 16.000 carreras. Y si uno quería orientar a los estudiantes a qué carrera aspirar, no podías publicar una tabla con 16.000 carreras. Entonces, hay algo que se cuenta, y ese algo puede ser patrones que hay en la información, en las distintas universidades, cuáles están acreditadas, cuáles no están acreditadas, cómo va evolucionando en el tiempo. Entonces, de alguna manera, uno va generando como una suerte de disciplina o de habilidad en poder leer la historia que cuentan los datos. Y eso es lo que de alguna manera yo he tratado de hacer. Ahora es súper relevante porque el contar esa historia de los datos es justamente lo que mencionaba yo al principio, nos va permitiendo también entender mucho de los procesos. Hoy día en pandemia es súper relevante también. No siempre los datos que se nos entregan justamente son los que nos van a permitir entender por qué estamos pasando por un proceso de desconfinamiento, por qué estamos cambiando algunos criterios. Yo creo que eso también es importante irlo comprendiendo. En tu mirada, ¿cómo ha sido este proceso con respecto a los datos en este tiempo de pandemia? Mira, yo creo que hay dos caras de esta moneda. Por un lado ha sido terrible lo que ocurre con la pandemia, las muertes, el sufrimiento. Ahora, por el punto, si uno lo ve como proceso de conexión de gente, yo lo encuentro que ha sido maravilloso desde el punto de vista de la oportunidad que hemos tenido. Y yo creo que cuando uno estudia educación, generalmente te hablan de que hay que enseñar habilidades para el siglo XXI, y hay que aprender a colaborar, a comunicar, a tener pensamiento crítico. Yo creo que esta pandemia nos puso en prueba con respecto a eso. Tenemos las habilidades del siglo XXI. Cuando uno mira cómo se manejaban las cosas en el siglo pasado, había una autoridad. Si esto hubiera ocurrido en 1980, básicamente habríamos tenido que informarnos por la televisión por 60 minutos, habríamos tenido que informarnos por lo que decían los diarios, las portadas del Mercurio, La Tercera, lo que decían las radios, algunas más alternativas que otras. Pero básicamente hay una autoridad que es la que te transmite la verdad. Hoy día con Internet, yo creo que pasan dos cosas. Uno, que tenemos acceso a distintas fuentes de información que antes no teníamos, y tenemos acceso a comunicarnos en forma más horizontal con el resto de la gente. Yo creo que eso pone a prueba estas habilidades del siglo XXI. Somos capaces de
entender la información, somos capaces de apoyarnos entre nosotros. Para entender la información, somos capaces de mirar críticamente y decir, no, yo no le creo lo que dice el ministro. Y que alguien me diga, sí, estos son los antecedentes, y en realidad deberías creerle o no deberías creerle. Junto con las redes sociales y esta capacidad de acceder a la información, esta capacidad de conectarnos, yo creo que se genera como una suerte de crisol, de ambiente donde se puede entender el conocimiento de una manera distinta que es muy interesante. Y yo he disfrutado mucho eso en estos meses, de mirar los datos que se publican, de decir cómo yo los interpreto y tratar de compartirlos y saber de que hay un hambre de gente que quiere que le comuniquen las cosas de una manera simple y te retroalimenta. Esto es, a diferencia de lo que ocurre con los medios tradicionales, o lo que les pasa a ustedes también, cuando se comunican por televisión abierta, es difícil recibir el feedback. En las redes sociales yo he recibido mucho feedback y ha sido muy satisfactorio ese feedback. Es interesante además el proceso cómo comunicar estos datos, porque justamente tú dices, tenemos hoy día la disponibilidad de tener internet, donde todos y todas tenemos la posibilidad de publicar en una plataforma donde sabemos que nos van a leer. No tenemos en el fondo el filtro de un cuerpo editorial probablemente, o de alguien que nos vaya a cuestionar los datos y los resultados. Pero también tiene otra cara, como decías tú, porque también en internet y en las redes sociales aparece mucha información. Están las fake news también, que de repente uno no sabe, chuta, estos datos vienen de un proceso estadístico, de un proceso de análisis profundo que le puedo creer, o definitivamente es algo que se está publicando para confundir a la ciudadanía. Ahí también hay un pequeño hilo que tener en consideración justamente para poder estar bien informado. Sí. Mira, para mí lo que ha sido interesante, más que comunicar datos, también yo he tratado de comunicar una manera de comunicar y una manera de aportar los datos. Me llamó mucho la atención cuando yo a comienzos de marzo empecé a compartir información de lo que yo veía, de lo que leía, y en todas las partes yo ponía de dónde sacaba la información, ponía la fuente. Y hubo un diputado que mandó un mail, dijo, sigan a esta persona porque entra información seria y con fuentes. Y que para mí era evidente que si uno está entregando ciertos datos, uno dice de dónde los sacó. Y en redes sociales no siempre es la práctica. Entonces cuando uno empieza a comunicar, ok, yo doy una opinión, pero esa opinión tiene fundamentos, y entrego los fundamentos y digo de dónde saco mis datos, y también abrirse a la crítica. Y yo creo que esto es llevar como el juego científico al mundo de las ciencias sociales, perdón, de las redes sociales. En el mundo científico, lo que uno hace es exponerse, abrirse a tus pares, a la comunidad científica, y que te destrocen si es que no creen que lo que estás diciendo está suficientemente respaldado. En las redes sociales también uno se abre que te destrocen, porque hay mucha gente que lo único que quiere es aportillarte. Ahora, si uno lo tiene suficientemente respaldado, y lo otro también es un tema de actitud. Si uno dice, yo no vengo aquí a dármelas de ser la madre o el que se lo sabe todo, sino que también tenemos la actitud de humildad, de decirte que, okay, si alguien me critica y tiene razón, reconocérselo. Y ese yo creo que es un juego que ha sido muy interesante de aprenderlo. Ernesto, y con respecto ya a los datos en pandemia que has estado compartiendo, yo mencionaba al principio también que han sido interesantes estos análisis, los has hecho justamente para poder ir analizando cómo ha sido el proceso al principio de cambios de criterios, ahora en el último tiempo donde distintas regiones, distintas ciudades se han ido avanzando hacia los procesos de desconfinamiento, donde también el ministerio ha ido bajando cierta información, pero datos que también se pueden ir interpretando de maneras distintas. Has hecho proyecciones también comparado con datos internacionales, compartiste hace poco tiempo también la comparación con distintos países que también estaban pasando por este proceso, en donde habían rebrotes bastante importantes con las medidas que estábamos tomando hoy día en nuestro país. Sí. Mira, yo no soy un especialista ni en epidemiología ni en modelación matemática. A partir de los datos que tú vas obteniendo en la forma. Sí, pero mira, lo que para mí fue interesante, como una persona común y corriente que se acerca a los datos, en marzo lo que era atractivo era ver de que había un patrón de que estaba ocurriendo en todo el mundo, en distintos países, y hay países donde estaba ocurriendo antes de lo que ocurría en Chile. Y ahí uno pudiera decir, estoy viendo una ventana al futuro, estoy viendo 2 meses más adelante teníamos esa posibilidad, claro. Claro, y todavía la tenemos, porque en este momento los países de Europa están terminando su verano
y están pensando qué hago con las clases a la vuelta del verano, vamos a tener ese escenario en marzo en Chile, de cuando vamos a pasar el verano, cuando vamos a ver de que los casos bajaron en verano, estamos súper bien y están empezando a subir, abrimos o no las clases en marzo. Entonces hay un tema de aprovechar esto y aprovechar de que están los datos. O sea, la primera vez que yo me empecé a meter en esto, lo primero que hice fue buscar dónde encuentro los datos, y había un par de sitios que te publicaban diariamente los datos de todos los países del mundo. Y no es necesario hacer un análisis matemáticamente muy sofisticado para empezar a ver ciertos patrones de cómo vamos subiendo, la relación que hay entre los fallecidos con casos nuevos, y también ir aprendiendo, porque a diferencia de no sé, lo que puede pasar con los terremotos, que a uno le suenan muchos conceptos de las placas tectónicas, de los grados Richter, en la epidemia la mayoría de los chilenos no teníamos idea lo que significaba un caso confirmado, lo que significaba la positividad. Entonces, a la medida que uno va aprendiendo, uno empieza a ser más exigente con los datos también. Uno aprende que es importante la positividad. Entonces empecemos a ver la positividad, que no hablábamos de eso hace de 2 o 3 meses atrás. Era solamente los casos positivos, casos claro, confirmados. Sí. Y también hay un tema de empezar también de esto de tomarlo como una oportunidad de educación de qué cosas mirar. O sea, cuando uno decía, vemos los casos, y uno decía, lo importante no son solo los casos, sino también veamos los fallecidos, porque los casos siempre vimos que estaban muy asociados a los test. Los países que hacían más test tenían más casos, y uno se comparaba con otros países, y pronto aprendimos de que no era tan importante eso, y lo otro no es importante dónde estamos, sino que cómo nos movemos. Yo creo que eso traté de transmitir yo también durante un tiempo, de decir de que da lo mismo que hoy día tengamos 200 y España tenga 2000, si nosotros vamos creciendo a un 5% y España está estable, los vamos a alcanzar. Yeah. Sobre todo con este tipo. Entonces, empezar a ver ese tipo de cosas, empezar a comunicarlo. Yo trato de no hacer proyecciones, de decir dónde vamos a estar en 3 meses más o en 2, porque no lo sé. Pero sí puedo decir los escenarios posibles son los que han estado en otros países y comunicar eso. Ernesto, tú te has dedicado últimamente justamente a la visualización de datos, que es lo que hemos estado conversando en estos minutos. ¿Cómo ves esta disciplina, esta área? Porque finalmente en una crisis, según la mirada que también estamos viendo ahora, es relevante justamente ir teniendo esta posibilidad de ir visualizando la información que está disponible, pero ¿está realmente desarrollado en nuestro país o en el mundo como para ir explorando alguna posibilidad de desarrollarla con mayor fuerza? Yo creo que ese es un terreno que está muy fértil todavía, por no decir de que estamos muy mal en el mundo en general. Yo creo que hay un tema de que hay un tema más técnico, es decir, de cuántas personas tienen capacidad de interpretar bien un gráfico. Ya. Y cuán fácil es dar un mensaje erróneo con un gráfico. Y esto lo hemos visto muchas veces con los medios de comunicación, la prensa. Es muy común. Es muy fácil comunicar mal o tergiversar la información. Entonces yo creo que algo importante, que en educación debiésemos tener, y en todas las carreras, una manera crítica a la información que te muestran. Y de partida ser capaces de interpretar un gráfico. Ahora, la visualización yo creo que no es solo hacer gráficos. Yo creo que hay una cultura básica que sería muy útil. Pero yo creo que el tema de fondo está en que cuando analizamos los datos, cuando analizamos un fenómeno a través de indicadores, es muy fácil tratar de concentrar toda la complejidad del fenómeno en números muy simples. Y un número muy simple que es muy potente es el promedio. Cuando te dicen un promedio, el promedio son tantos casos, el promedio son tantos puntos del CIMSS, o el promedio son tantas personas bajo la línea de pobreza, uno pierde la comprensión del fenómeno más complejo, que es cómo se distribuye ese universo. Entonces, lo que yo encuentro atractivo de la visualización de datos es poder ver el universo de una manera distinta, y poder jugar con distintas maneras, y poder verlo desde una perspectiva, verlo de la otra perspectiva. No es una mezcla entre ciencia y arte que no la puedes sacar de un libro de recetas. Yo creo que la receta es aproximarte a la información de distintas maneras hasta que puedas entender. Esto que hablábamos al comienzo, empezar a ver las historias que te cuentan los datos. Empezar a encontrar esa narrativa que te permite decir, aquí hay un mensaje.
para entender probablemente mejor el proceso. Estamos conversando con el doctor Ernesto Laval, ingeniero en computación y doctor en educación, especialista en visualización de datos. Ernesto, el año pasado aún no estábamos en pandemia, pero tú comenzaste a publicar también una información con respecto a la situación de los estudiantes universitarios, súper relevante, porque además nos entregaba información a las universidades para poder analizar o cruzar más bien información de vulnerabilidad, ranking escolar. Aparecían algunos rankings también de las universidades. Por ahí en la publicación que se compartió, también tú mencionabas que generalmente las universidades tienden a medirse a través de otro tipo de indicadores que generalmente van más por el lado académico, de los grados de doctor, publicaciones, etcétera, pero no se hacían ranking en base a la caracterización de los estudiantes. ¿Qué te motiva finalmente? Bueno, tú tienes un doctorado en educación, pero hacer estos análisis de estudiantes con perfiles de vulnerabilidad y ranking escolar en las universidades chilenas. Mira, yo creo que este es un tema que se ha tratado en educación escolar hace mucho tiempo. O sea, siempre miramos la educación escolar con las distintas dependencias, los particulares solucionados, y también en educación se utilizan ciertos indicadores básicamente la vulnerabilidad de los estudiantes, que está asociado también a si el estudiante está en situación de riesgo, y con eso se asignan ciertos recursos. Es un tema que venía del mundo escolar. Lo otro interesante es que en Chile tenemos una mina de oro en datos, y particularmente en educación. Y esto no somos conscientes, pero si uno va a otros países, yo tuve la fortuna de vivir en Inglaterra unos años. En Inglaterra te identifican con tu fecha de nacimiento y tu nombre. No está el concepto de un root. Yeah. Entonces, en Chile, esto de que podamos identificar un alumno que estuvo en un jardín infantil y que 20 años después estuvo postulando a Becas Chile, y que es la misma persona, y que tenemos los datos de dónde estuvo esa persona. Ahora, es importante la privacidad, entonces los datos que hace públicos el Ministerio de Educación son anónimos, pero tú puedes saber de que una persona que estuvo en una escuela pública, en una comuna rural, y que después fue a un liceo de tales características, y terminó estudiando una carrera, y terminó al final postulando a becas de posgrado. Hay trayectorias que uno puede empezar a analizar, y eso yo creo que es una información muy útil, porque muchas veces vemos solamente una foto y decimos, hay tantos estudiantes que tuvieron ciertos resultados de la PSU, pero tenemos la información de dónde venían esos estudiantes y tenemos la información de dónde van, y eso nos entrega una mayor riqueza. Y con el tema de las universidades también está el tema de que muchas veces comparamos, decimos, esta universidad es muy buena. Hay gente, no sé, si una persona estudia en la Universidad Católica en Santiago y obtiene ciertos resultados, o un profesor de esa universidad, ese profesor está enfrentándose a alumnos que tienen cierto perfil. Y muchas veces uno evalúa al profesor, evalúa la universidad dependiendo de los resultados. Ahora, esos resultados muchas veces están relacionados con la entrada que hubo, así cómo venían formados esos estudiantes. Es muy distinto a una universidad donde recibe estudiantes que vienen con mayor dificultad de base, en términos de la formación, del tipo de precariedad, de vulnerabilidad económica también y social que venían. Entonces, yo creo que entender a las universidades desde la perspectiva de cuáles son las características de los estudiantes nos da una dimensión de que no solemos ver, y una dimensión que es importante. Y tenemos los datos. Entonces, era un tema de decir, empecemos a mirar y a mostrar esos datos para ver qué podemos concluir. Y yo creo que es un terreno que está abierto. Ahora, cuando mencionas estos datos, ¿son públicos? ¿Están disponibles efectivamente, o hay que tener cierto acceso a información para poder acceder a estos números? Yo hoy día puedo entrar al sitio web del Ministerio de Educación, hay un sitio de datos abiertos, y puedo descargar una tabla con cada estudiante que está en cada curso o está matriculado en cada universidad. Obviamente no está el nombre ni el root del estudiante, o sea, hay un identificador enmarcado, pero los datos está a un par de clics de distancia si uno quiere tenerlo. Ahora, hay ciertas dificultades, porque el trabajo que hice yo tuve que bajar datos de, no sé, 30 millones de registros de estudiantes, y después hay que juntar todos esos registros, empezar a analizarlo. No es tan asequible para cualquier persona para hacer el análisis, pero sí, ciertamente que mucha gente puede hacer. Ernesto, el año pasado también, bueno, previo a la pandemia, tuvimos también conflicto social. Ahí también estuviste analizando algunos datos del proceso constituyente. ¿En qué consistieron estos cruces de datos y de información? Mira, bueno, yo creo que ha sido atractivo después
los temas que me han movido originalmente eran los temas que me motivaban de educación, pero también lo que me mueve es qué es lo que le interesa a la gente. Y cuando estábamos en el tema constituyente, hay un tema también de empezar a ver los datos y lo que yo encontraba que era atractivo del proceso constituyente es entender cómo estábamos en nuestro sistema político. Y un dato importante es cuánta gente participa. Entonces, para mí era evidente que había una desconexión entre la ciudadanía y el sistema, los elegidos, el sistema político, tanto en el gobierno como en el Parlamento. Y lo que uno podía empezar a ver es cuánta gente votaba, y me atrajo mucho ver el tema del perfil de edad, ¿sí? Saber de que aquello, y muchas veces uno dice, los jóvenes no están ni ahí, ¿eh? Pero cuando uno ve la gente que tiene entre 30 y 40 años, la gran mayoría no votó en la última votación, el 2017. Y eso quiere decir que la mayoría de la gente no estaba comprometida de alguna manera con nuestro pilar democrático, y cada vez ese porcentaje va aumentando. Yo creo que ese es un antecedente súper importante para analizar el por qué tenemos que repensar cómo estamos funcionando como sociedad y cómo estamos funcionando como sistema en Chile. Entonces miraba esos datos. Ahora entre medio empiezan a surgir una serie de otros temas en discusión. Se empieza a hablar de las 40 horas, ¿eh? Y la gente dice, no, todos los países que bajaron a 40 horas fueron un fracaso. A mí me interesa mucho el tener evidencia para tener las discusiones. Entonces, están los datos disponibles, qué pasó con distintos países en el mundo, cuándo hicieron su cambio de cantidad de horas de trabajo y qué es lo que ocurría con la productividad, y también traté de aportar desde esa perspectiva. Y con cualquier tema, que muchas veces gente que tiene una posición muy de autoridad dice, esto es así. Y uno dice, ok, a ver, veamos qué dice la evidencia, y qué evidencia tenemos, y qué evidencia hay de otros países, y ponerla sobre la mesa no necesariamente para desacreditarlos, pero sí para enriquecer la conversación. Y eso además está disponible. Y además de estar disponible, la compartes en medios donde también, como decíamos delante, es muy fácil tener la información para poder entender muchos de los procesos que han ocurrido en el último tiempo también. Twitter efectivamente es uno de esos espacios, y como decías, también hay que tener ahí probablemente la disposición para tener no solamente compartir la información, sino que también estar disponible para que algunas personas estén de acuerdo y otras no con lo que se está publicando. Ernesto, queremos agradecerte haber participado hoy día con nosotros estos minutos en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Es importante también, lo decíamos, esta nueva, no es una nueva disciplina, pero sí tratar de entender la información, tratar de entender los datos, los números, la visualización de los datos creo que también es relevante para poder entender mucho de los procesos, tomar decisiones informadas y tener además la base más científica probablemente de la información que está disponible, y que no siempre va a ser tan fácil poder acceder como tú mencionabas recientemente. Un placer. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Porque la ciencia tiene un efecto sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO. Nosotros nos vemos en el próximo episodio del Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera. Que estén muy bien. Terminamos el recuento científico de la semana. En el próximo episodio abriremos nuevamente la cafetería virtual de la UFRO para hablar sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. En el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Nos vemos.